La Tecla Muerta no se hace responsable de los comentarios compartidos por los invitados. Bienvenidos. Las luces están apagadas y las velas encendidas, porque comienza La Tecla Muerta. Un espacio dirigido y presentado por Jorge Sánchez. Más del 24% de los alumnos, 1 de cada 4, cree que hay casos de acoso escolar en su clase. Son datos de la encuesta realizada por la Fundación ANAR a más de 5.000 estudiantes. Vamos a ver cómo ha evolucionado esa curva, esos datos en los últimos años. Como pueden ver, bajó efectivamente, lógicamente, durante la pandemia, pero después volvieron las clases presenciales y volvió a subir, aunque sigue por debajo de las cifras del curso anterior a la pandemia. Es un fenómeno que está cambiando y ahora lo más frecuente en ese acoso son los insultos, los motes, las burlas. Es más del 89% de los casos. En segundo lugar tendríamos el aislamiento y bajan algo la difusión de rumores y también los golpes, las patadas, las agresiones físicas. Y un dato llamativo que nos ha llamado la atención: 1 de cada 4 chavales ha participado en algún caso de acoso sin ni siquiera darse cuenta. El acoso escolar repunta, aunque sin llegar a la situación de antes de la pandemia. El principal motivo para meterse con la víctima es su aspecto físico, pero no es el único. También lo que hace o dice la víctima, simplemente a lo mejor tener buenas calificaciones, o también la agresividad que padecen aquellas personas que agreden a la víctima, ¿no? Además, según los profesores, los agresores se creen superiores y les falta empatía. Los alumnos añaden que actúan en grupo y que la víctima sufre en muchos casos durante meses. A lo mejor hace una persona y luego otra y luego otra, pero a lo mejor son del mismo grupo, metiéndose con la misma persona. Todavía cuesta identificar el acoso y así 1 de cada 4 alumnos confiesa que sin darse cuenta ha podido participar en algún caso, pero que de haberlo sabido no lo habría hecho. El graciosillo del grupo se ríe de él y tú pues le sigues un poco la gracia. No haces más que reírte, pero al fin y al cabo llega a eso. Hasta 6 de cada 10 estudiantes creen que los centros escolares no hacen nada cuando hay acoso. Los profesores dicen lo contrario. Los profesores consideran que se han terminado las situaciones porque a lo mejor no son informados por los alumnos de que continúan dándose. Y los alumnos tampoco conocen las medidas que están implementando en el centro escolar porque no se las han explicado. Con la vuelta a las clases presenciales baja el ciberbullying, aunque el informe alerta del uso creciente de Instagram y TikTok como vías para el acoso. Quiera o no, estás detrás de una pantalla, no estás dando tu persona, entonces ¿qué te pueden hacer? Denunciarte una cuenta, quizás es lo peor que te puede pasar. La mayoría de los alumnos creen que el acoso se soluciona contándolo a un familiar o profesor y ayudando o defendiendo a la víctima. Muy buenas noches, bienvenidos a todos y a todas una semana más a La Tecla Muerta. Antes de comenzar el programa de hoy, me gustaría pedir disculpas porque un servidor la semana pasada cometió un error garrafal. Y no fue otro que el no mencionar la biografía, la trayectoria del invitado. Juan González Mesa es un escritor y guionista español, nacido en Cádiz en 1975, autor, entre otras obras, de la novela Gente Muerta, publicada en papel en 2013. Actualmente es el coordinador de argumento y coautor del proyecto literario en internet Tiempo de Héroes, con edición impresa en 2014. Ha participado como co-guionista de Sombras, una webserie disponible actualmente en la plataforma iTunes, y miembro activo de la Horror Writers Association y de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Mis más sinceras disculpas a Juan, a vosotros y a vosotras por haber cometido este error
porque cuando uno está al frente de un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pues las cosas a veces no salen como uno quiere. Una veces comete este tipo de faltas. Así es que, subsanado esta errata, un besazo para Juan y arrancamos, ahora sí, con el programa de esta semana. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. El llamado bullying o acoso escolar en España, y con esta cifra abrimos este tema tan delicado, afecta a nada más y nada menos que el 10% de los alumnos de primaria. Según la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, existen 11.229 casos, que se sepa, graves en nuestro país. 7 de cada 10 niños o niñas lo padecen en silencio. Definida por la ONG Bullying Sin Fronteras como una forma de intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar de forma reiterada en el tiempo, esta lacra, porque lo es, este terror cotidiano, porque también lo es, daña colateralmente a miles y miles de familias. Este bache en el camino del que vamos a hablar aquí hoy, en La Tecla Muerta, se cobra al año, y tengo que decir que se me ponen los pelos de punta, la friolera de 200.000 suicidios de chavales y chavalas de entre 14 y 28 años, para que luego digan que la realidad no supera la ficción. El Ministerio cuenta con un Real Decreto, y cito textualmente un artículo de la web de la asociación anteriormente citada, desde 2017, modificado en 2018, creado en el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar para garantizar un clima adecuado en los centros. Para lograr el éxito, aducen, las autoridades educativas, es decir, docentes, familias y alumnos, y toda la sociedad en su conjunto asuman este fenómeno como propio y adopten medidas, no solo correctivas, sino también preventivas. Así queda establecido en el artículo 124.1 de la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo. Como último dato, la AEPAE creó en 2015 el Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar. Al parecer, desde entonces, sigo leyendo la columna, dicho plan, bajo demanda de las AMPAs, las concejalías y los consejos escolares, se han aplicado en 50 colegios y sobre 25.000 estudiantes, lo que ha reducido, por suerte, aunque no su totalidad, por desgracia, la incidencia general hasta en un 50% y en un 95% la de víctimas severas. Y para hablar de un tema tan delicado, tenemos la suerte esta semana de contar con la presencia en los micrófonos de La Tecla Muerta de Amparo Roch Guijarro, licenciada en Geografía e Historia, máster en Humanidades, profesora de secundaria y en didáctica de la Facultad de Educación de Zaragoza durante 4 años, directora y miembro de equipo directivo durante otros 15 y directora al mismo tiempo del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de la provincia de Huesca desde el año 2021. Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien. Bueno, bien. Menudo currículum. Que va. Lo que pasa es que ya tengo muchos años. Bueno, y al final se van haciendo cosas. Como dice el refrán, al César lo que es del César, ¿no? Bueno. Es un tema delicado, especialmente delicado, porque cuando publicábamos de que íbamos a hablar esta semana en redes sociales, los oyentes nos hacían llegar algunos mensajes por privado y nos comentaban que sufrían este problema en casa, como padres, como madres, incluso como miembros de AMPAs de diferentes comunidades autónomas. Teniendo el cargo que tú tienes y estando donde tú estás, que es una atalaya bastante interesante para tener una perspectiva general, sí. ¿Cómo se lleva esto?
Pregunta muy difícil. A ver, yo realmente, como tú has dicho, son muchos años y en muchos puestos muy diferentes, y la verdad lo que he visto, porque ya voy a hablar en primera persona, lo que he visto es un incremento potencialmente muy alto del número por lo menos de notificaciones de acoso. Yo creo que, por un lado, la propia evolución, ya no sé del COVID, sino realmente de la propia sociedad, lo que ha traído es que se incrementen y se acrecenten aquellas situaciones de acoso más bien pues por cuestiones tecnológicas, de redes sociales, cosa que cuando yo empecé a trabajar realmente en el 95-96, pues bueno, era algo que no existía. Por lo tanto, nuestras notificaciones de acoso eran como más palpables en el día a día porque se veían. Ahora esto ha perdido toda noción, es decir, ahora el campo, el abanico no es material, no se ve, ni somos capaces desde el mundo de la educación de llegar a alcanzar a toda la dimensión que esto supone. El dolor es el mismo que podíamos tener hace 20 años, el problema que es que se ha multiplicado porque es mucho más sencillo de hacer, creo yo. Entonces, realmente es muy difícil. Yo, desde donde estoy ahora, lo único que podemos ir haciendo es intentando, pues bueno, notificar, acompañar e intentar solucionar hasta donde podamos llegar. La única suerte que podemos tener es que realmente yo creo que la mayoría de los organismos y el propio sistema está muy concienciado con la situación, pero realmente se nos escapa mucho. Por eso entiendo lo que me comentabas de familias que están, pues bueno, desesperadas, como me ha pasado a mí escuchar y cómo se ve realmente. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Es curioso, Amparo, y permíteme que dé el dato, ya lo mencionamos en la introducción, pero bueno, pues por repetirlo y hacértelo llegar en este sentido a ti, que decía que es curioso que hayas mencionado que este incremento, este repunte de pospandemia que ha habido, porque obviamente pues en el 2019 ha sido lo que ha sido. Pero fíjate que el dato que, insisto, compartíamos en la introducción era que el AEPAE creaba en 2015 en el Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar, que desde entonces decían, y en el artículo que he mencionado, que bajo demanda de las AMPAs, las concejalías y los consejos escolares se había multiplicado, se había ampliado el número de incidencias hasta en un 50%. Es curioso que aunque ha habido medios y, como tú dices, la implicación estatal a nivel provincial, no vamos a entrar en provincialismos, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no termina de ser efectivo al 110% si hay herramientas gubernamentales, si hay implicación por parte del profesorado, por parte de los padres, de las madres, incluso tengo entendido que se forma a algunos alumnos para que hagan también ¿Qué es lo que falla ahí? Pues realmente no es lo que falla. Como tú dices, se forma a familias, se forma a alumnos. El tema de los compañeros ayudantes, de los mediadores, de los ciberayudantes, que en Aragón pues llevamos ya unos 10, 12 años y se está implicando para que los propios compañeros sean los que al final detecten e intenten, pues bueno, es comunicar, porque su labor realmente no es controlar, sino observar y en principio detectar para poder comunicar. ¿Qué está pasando? Realmente yo sigo con lo mismo. Yo creo que es un cambio de percepción. No sé si me explico. La percepción de qué sencillo es meterte con o qué sencillo es apartar a, porque los medios en este caso son muy simples de coger. Es decir, es como cuando tu hijo le vas a dar un móvil en primero y tradicionalmente yo recuerdo que aquí, en este caso en Huesca, bueno, yo creo que no puede ser muy diferente, la discusión era, no, en el momento que pase a la secundaria le compramos el móvil. Vale, ahora los móviles están funcionando con 7-8 años. Esta expansión que te decía tecnológica, lo que nos ha dado lugar es a situaciones donde es tan sencillo decir algo en un medio porque se cree que no nos ven, que es muy difícil hacerles entender a los alumnos y a las alumnas que cuando tú estás en un grupo de WhatsApp y alguien se mete con alguien, tú participas de eso, por lo tanto, tú también estás y eres, entre comillas, culpable de esa situación, salvo que seas consciente y tengas la capacidad de comunicar y detectar.
Es decir, son situaciones donde es muy sencillo, ya no me meto con otro tipo de aplicaciones, decir las cosas. Yo recuerdo mis primeros años como directora en el centro, que lo tradicional era que nuestros alumnos, cuando se incorporaban al centro en primero, creaban un grupo de WhatsApp, en el momento que empezó a difundirse, de clases. Es decir, todo el primero de ESO tenía un grupo de WhatsApp. ¿Qué ocurría? En esos primeros años, el teléfono muchas veces era de la propia madre o del padre el que se incorporaba a ese grupo de WhatsApp. Y las familias venían y te decían, mira lo que han puesto, y podías verlo. Claro, esto ha cambiado. Ya. En breve tiempo esto se ha modificado. Cuando hablabas de datos, tengo datos delante, por ejemplo, desde el 18-19 en Aragón. Y desde 18-19 en Aragón, si detectábamos 200 casos, ahora tenemos el doble. El doble, claro. Señal de esto es que se han ido creando, digamos, equipos de trabajo, protocolos, observatorios, porque realmente, como tú dices, ¿qué está pasando para qué cuando todo el mundo estamos tan implicados en que esto no pase? Pues yo sigo pensando lo mismo. La realidad nos ha superado en cuanto a la rapidez de los procesos que siguen nuestros alumnos y alumnas. Lo sencillo que resulta hacer cosas creyendo que no va a pasar nada. Era una respuesta obvia, como te puedes imaginar, todos tenemos en la mente claro. El hecho de que, de hecho, va a la redundancia, te iba a poner el ejemplo de si había o no bullying en los 70, 80, 90, para los que somos de otra generación. Claro. Obviamente sí lo había, pero bueno, hablo por mí, hablo de mi experiencia personal, no pasaba de colocar algún mote embarazoso a algún compañero o a alguna compañera y poco más. Y si había alguna pelea, entre comillas, a los 10 minutos se estaban dando un abrazo. Es decir, que no tiene absolutamente nada que ver, repito, desde mi perspectiva, de mi experiencia personal. Es cierto, y tomando esa experiencia como ejemplo, de que obviamente lo que diferencia a aquellas generaciones con la generación de ahora, y tú lo has batizado, es la tecnología. Hoy vemos a un chiquito de 6, 7, y lo sé por mi hijo, que tú lo sabes, que lo conoces bien, vamos a dejarlo ahí. Sí. Bueno, pues ya con 6 años manejan YouTube, manejan WhatsApp, manejan tablets, manejan etc. Luego, creo que el problema a lo mejor es educacional, entiendo yo, desde que en casa empiezan a toquetear estos aparatos. Yo soy bastante persistente en que no se haga, por lo menos de momento me parece muy temprano, pero hay un problema ahí, un problema educacional de padres a hijos en cuanto a, oye, cállate, coge el tablet, oye, cállate, y al final es una herramienta que sirve para, de un lado, que los padres puedan, yo que sé, hacer cualquier cosa, que es un error garrafal, ¿vale? Que debes estar pendiente del niño o de la niña, obviamente, pero esto se hace mucho, es decir, creo que esto da pie a que después se extrapole al colegio o al centro educativo. Sí, a ver, lo que tú comentas es verdad. Lo que pasa es que al final, porque esta discusión, ahora ya no tanto, pero yo recuerdo en los primeros años que si tecnología, sí, sin tecnología, esto hablo en los centros educativos, de qué nos va a traer de bueno y qué nos va a quitar. La tecnología, en este caso, todo lo que utilizamos. Yo soy partidaria de utilizar, como tú dices, a ciertas edades. Es verdad que es muy complicado, prácticamente imposible escapar, porque si no lo tiene tu hijo, lo tiene el de al lado. Entonces es muy difícil escapar a que puedan leer, ver o escuchar ciertas cosas. Entonces realmente aquí en Aragón, por ejemplo, lo que se está trabajando mucho es potenciar ciertas habilidades de los alumnos y alumnas, digamos, para no quitar la tecnología, porque al final convivimos con ella, pero por ejemplo potenciar, pues bueno, la empatía, la asertividad, el control emocional, que al final hemos sido o estamos todos dañados, no solo de la pandemia, sino de la propia evolución del día a día. Y la paciencia, que no la tienen. Entonces, hay cualidades que yo creo que, y habilidades que yo creo que tienen que desarrollar, porque de cierta manera al final lo que vamos a tener que es que aceptar que hay situaciones que se producen y que si estuviéramos emocionalmente, vamos a decir, bien, pues bueno, nos dañarían menos y se producirían situaciones menos, digamos, gravosas. El problema es que emocionalmente la sociedad nos ha situado en un punto que estamos o en el límite o afectados. Entonces, a estos alumnos nuestros realmente tratamos de hacer esto. La tecnología, pues ya digo, convivir con ella. Es verdad que educacionalmente lo que se está haciendo con muchas familias y las escuelas de familias es intentar que no evitar la tecnología, pero por lo menos que haya un control un poco de las situaciones. Pero como tú has comentado muy bien, es muy difícil, porque algo como una plataforma como YouTube o aplicación, ya no sé realmente lo que es, al final todos esos comentarios que aparecen allí, pues están allí. Puedes ver lo que les quieras ver, pero si no te salta
cualquier otro tipo de cosa. Es decir, es muy complicado. Es muy difícil al final huir de todo eso. Eso muy difícil. Eso es cierto. Se comenta, no lo digo yo, lo dicen prácticamente que casi el 100% de los papás y las mamás de jóvenes y no tan jóvenes y más pequeñitos, que a veces, no vamos a generalizar porque eso también es un error, es peor la respuesta emocional del padre que la del hijo. Es decir, se llama la atención al hijo porque eso ha visto implicado en un caso de bullying en el colegio, y que cuando se recurre al padre para hacerle llegar el mal comportamiento o poco asertivo de su hijo o de su hija, el padre refleja aún peor comportamiento que su propio descendiente. Es decir, a veces se montan, y hablamos incluso de peleas, de denuncias, de una fatal asertividad, mi hijo no es el del otro. Es decir, no hay un reconocimiento. Es lo que te comentaba yo, es un tema social, es un tema de evitar que a mí me pueda, o que yo pueda aceptar que ya no yo o mi hijo, que alguien haya cometido un error o que haya hecho algo que no esté bien. Yo creo que es algo que está intrínseco ya en estos años en los que estamos. Esto sí que es el día del centro educativo, es decir, aquel alumno o alumna que les decíamos siempre, quien lo haya hecho, por favor que lo diga, no va a pasar nada, pero admitamos lo que hayamos hecho. No pasa nada, lo vamos a hacer. Hace unos años saltaba, últimamente es complicado, pero bueno, siempre conseguimos que al final el que le ha hecho o la que lo ha hecho, pues bueno, lo comente. Pero es verdad que la reacción de las familias es lo más complicado. Nuestra situación, o mi puesto en el que estoy ahora, que habitualmente me reúno con muchas familias, porque al final cuando siguen un proceso y no han conseguido o no han solucionado cierto problema, pues acuden aquí. Al final hay que hacerles entender a las familias, no tanto a los alumnos, como bien dices. ¿Vale? Es a las familias. Entonces, a veces el problema arranca de ahí, por supuesto que arranca de ahí. Es decir, es una barrera de protección que pone el padre o la madre en base a que vaya a ser que salpique y que esto vaya a más si yo admito que mi hijo o mi hija ha hecho esto. Eso es lo complicado de esta situación. ¿Quieres agradecernos tanto tiempo de entretenimiento y esfuerzo? Ahora puedes hacerlo. Visita nuestro canal oficial de iVoox y haz clic sobre la tecla apoyar. Si lo haces y a partir de 1,49€ al mes, tendrás acceso a contenido exclusivo, solo para fans, relatos dramatizados de autoría propia al más puro estilo del canal, entrevistas y mucho más. Y todo ello sin publicidad. ¿A qué estás esperando? Apóyanos. Un pequeño gran gesto que nos ayudará a seguir trabajando para ti en la creación de contenido, con la misma ilusión de siempre. Para cualquier duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros en el correo lateclamuerta@outlook.es. Existen, Amparo, y de nuevo no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, porque estos días he estado recopilando mucha información, más la que yo ya conocía de mano como buen padre también que me considero, en cuanto a esta vertiente que decimos de que lo realmente difícil es la familia, los padres o las madres en este caso, a la hora de reconocer estas cosas. Y estas estadísticas lo que hablan es de un nivel de, en porcentajes por sexo, de depresión y ansiedad en los adultos en la raíz del núcleo familiar tremendo. Y esto justificaría, repito, según estos expertos, que esa ansiedad y esa depresión, esa rabia incontenida, quizás por todo lo que hemos vivido y más allá, porque la verdad es que no son buenos tiempos para nadie, y lo que queda, exactamente tú lo has dicho, y que eso se extrapola directa o indirectamente a los hijos y a las hijas, y que eso es lo que al final se ve, porque hay vídeos que la verdad no solamente es que se peguen, porque bueno, quien más quien menos se ha llevado algún tortazo en el colegio o algún tirón de pelo o alguna historia, pero ya no es que se haga, Amparo, es que se graba en vídeo y se comparte en redes sociales. Y además, en la grabación de vídeos se anima, se escupe, se fomenta esa rabia, esa furia, que ellos mismos luego, me refiero a los agresores y las agresoras, porque a verlas también haylas, que ellos reconocen que llevaban desde casa, que llevaban desde dentro. Es decir, hay una mala canalización de ese problema paternal o maternal que llega a ellos y ellos lo extrapolan a su vez al centro. Y que las redes sociales y la tecnología, como decíamos, que es la herramienta primordial, potencia, que es lo que no teníamos antes, ese tirón de pelo, esa paliza o esa humillación que se llevan a cabo. Correcto, facilita. Al final, en este mundo de compartir todo lo que se hace cada segundo, cualquier tipo de acción para estos adolescentes o no tan adolescentes, porque ya los encontramos en todas las edades, lo que hacen es compartir y enseñar al resto del mundo, pero para adquirir importancia.
es que realmente al final, es lo que te comentaba antes, trasladan lo de casa, sí, pero si la situación de la familia, del núcleo familiar, fuera buena, no digo que no se produzcan casos, pero bueno, hay una especie de comunicación, digamos, a otro nivel. Sí, si la situación de ansiedad, como tú dices, ante lo que estamos viviendo en el día a día es mala, pues al final, por supuesto, es que al final los hijos y las hijas están en la misma línea, y la rabia que puedan tener están en la misma línea. Es decir, es lo normal, pero yo digo que es esa ansiedad de compartir, esa falta de autoestima que se ve en muchos de estos críos y que ha derivado, por ejemplo, en que ahora tengamos activos un montón de protocolos, en este caso de ideación suicida, por ejemplo, y derivados de acosos. ¿Por qué? Pues porque al final no hay una solución palpable. Lo que tenemos que darles entre todos es una solución, por lo menos lógica, y que ellos consideren, o ellas consideren, que es viable. Es decir, al final, un alumno o una alumna que sufre, una familia que sufre, lo primero que necesita es que se reconozca la situación, que es lo primero que vienen aquí y te dicen, es que nadie me escucha. Nadie dice que esto está pasando. Bueno, pues vamos a escuchar, vamos a ver qué pasa y darles un primer paso de solución. Es un proceso larguísimo, es decir, yo los casos que conozco es un proceso larguísimo, pero darles un poco de solución. Lo que comentabas antes me ha hecho recordar en los primeros años de trabajo, que siempre decíamos lo mismo. Cuando en el instituto teníamos un alumno o una alumna, en principio, que se calificaba como, no sé si acosador, porque realmente la palabra no era un niño difícil. Bueno, con una personalidad que, digamos, perjudicaba a cierta gente por las propias dinámicas que tenía. Porque la palabra acosador pues realmente se utilizaba mucho menos. Pues eran alumnos o alumnas que habían sufrido ellos mismos en un periodo o etapa escolar anterior ese proceso. Es decir, habían pasado de ser sufridores a realizar la acción de acosar, vamos a llamarlo así, en la etapa siguiente. Es decir, había sido su solución al problema que tenían. Traspasarlo ellos a otras personas. Pero fíjate, Amparo, es curioso porque yo tengo una máxima que siempre comparto en el programa, y es que no es lo mismo contarlo que vivirlo. Es decir, pero cuando uno, digo curioso porque cuando uno absorbe esa experiencia negativa, en este caso, es cuando menos interesante comprobar cómo no solamente no se supera, sino que además se traslada a otros. Correcto. Es decir, se traslada y se convierten en... es un mecanismo de defensa, es una barrera. Entonces, no he vivido un caso o dos, he vivido bastantes. Es decir, la situación de darle la vuelta a la tortilla. Sí, me lo hacían a mí y ahora soy yo el que lo voy a hacer. Ahora soy yo porque es mi barrera de protección. A mí ya no me va a volver a pasar. Entonces, ¿qué hago? Actúo. Entonces, es tan importante el que, en este caso, en los centros educativos, o nuestra parte, o las familias, tengamos la conciencia de qué evolución ha sufrido ese alumno, porque al final puede, pues bueno, producirse situaciones como esa. Si te parece, vamos a escuchar un testimonio que encontrábamos en la Hemeroteca en Televisión Española, en un reportaje que hacían en un centro escolar. No vamos a decir la provincia porque, insisto, no queremos entrar en provincialismos, ni en hablar de mejor o peor, porque es un problema de todos y de todas. Pero si te parece, vamos a escucharlo y continuamos. Vale. Victoria sufrió acoso durante los años del colegio y ahora se atreve a hablar para contar cómo logró superar la experiencia más dolorosa de su vida. A mí ir al colegio me producía ansiedad. O sea, era salir al recreo y estar en una esquina o no estar con nadie. ¿Te insultaban? Mucho. Que siempre iba a estar sola toda mi vida, que nadie me iba a querer, que me iba a morir virgen, que no servía para nada. A mí me han llegado a acorralar personas en el recreo. He estado gordita cuando era pequeña y era a degüello hasta llegar a tener una temporada de los 10 años, 11, de pesar con 1,70 m, menos de 50 kilos. O sea, estar muy delgada y no querer comer. Y aún así me seguían llamando gorda y me seguía creyendo que estaba gorda. Cuando tú te mirabas en el espejo, me sacaba 1000 defectos. Que si tenía las piernas anchas, que si tenía tripa, o si tengo el pelo rizado, si cualquier cosa me valía para despreciarme, cualquiera. ¿A tus padres les contaste algo en algún momento? La verdad es que no, siempre llegaba con moratones y siempre decía que me había caído. ¿A lo largo de los años de colegio hiciste algún amigo? Cuando era pequeña las tenía que comprar con caramelos y se enfadaban conmigo. Me volví vergonzosa, tímida, no hablaba con nadie, me cuesta mucho relacionarme a día de hoy incluso con las personas. ¿Recuerdas algún momento especialmente doloroso? Sí, que vinieron a decir que mi ojalá se muriese mi abuela. Y lo más gracioso es que pasó. ¿Eso es perdonable, Vicky? No, pero tampoco puedes vivir con un rencor hacia esas personas. Gracias a ellos he conseguido ser más fuerte y mejor persona.
¿Estas son tus cosas del colegio? Sí, pues no tengo ni una cuarta parte de cosas porque la mayoría han sido o rajadas o pintadas o cualquier cosa. Pues todo era lleno de pintadas, surco, morete, cosas así, ¿sabes? Me pusieron que me cojo la memoria ese también. Todo esto había sido rajado y me tuve que ir con los libros en la mano. Cuando te están haciendo todo esto todos los días, durante 9 años, te lo acabas pensando que es tu culpa. ¿Habré hecho yo algo que yo haya dado indicio a esto? Varias veces he pensado en suicidio y gracias a ello no estoy aquí. ¿Para qué iba a vivir en un mundo donde pensaba que nadie me quería? Ni servía para nada. Cogía cualquier cosa para hacerme daño. Mi madre no me dejaba ni ir a la terraza, ni siquiera cuando me daban los ataques de ansiedad. Y yo hasta utilicé una chincheta, veía todo lo que podía. Tengo marcas en las manos, tenía marcas por todos los brazos. Creaba hasta una personalidad agresiva, de intentarme defender de todo el mundo, pensando que todo el mundo me iba a hacer lo mismo, me iba a agredir. ¿Y ahora? Estoy estudiando educación infantil y trabajando. Tengo 3 amigos. Estoy en un grupo de rugby. Unas chicas muy majas me vieron en el Decathlon y me dijeron que estaban haciendo un grupo de rugby y yo siempre pensaba que no podía hacer deporte porque era muy alta, el cuerpo y tal. ¿Y se te da bien? Sí, bueno, a correr no mucho, pero además yo creo que sí. Oye, ¿tienes pareja? Sí, desde hace un año ya. He salido adelante, así que es lo que importa. ¿Y cuando miras al futuro? Pues muchas cosas por hacer. Fueron unos años muy duros porque Victoria estuvo de médico en médico. Y es que según como nos íbamos acercando al colegio, ella empezaba me duele. Y eso el día que conseguía llevarla hasta el colegio que entrase. Y yo veía que a mi hija lo que le pasaba eran ataques de ansiedad. Y de hecho el primer día cuando la vio la psicóloga, dijo, tiene una depresión de caballo. No me has querido nunca contar todo. Me daba miedo. No miedo a ti, sino miedo yo a recordar muchas cosas que no quiero recordar. Es que esto es verdad, es muy duro todavía. Y yo creo que contra más lo vayas hablando, más se va curando la herida, pero la herida está ahí. Y hace ya muchos años. Joder, ¿qué tanto? Ya hace muchos años. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Bueno, pues acabamos de escuchar el testimonio de Televisión Española, un reportaje que se emitía este mismo año, 2023, sobre el bullying en un centro escolar determinado de una provincia determinada. ¿Qué te parece esta barbaridad? Pues me supone un dolor absoluto, me refiero. Estoy intentando ponerme en el papel docente de ese centro, de dirección de ese centro o simplemente de conocimiento de la situación, y me parece muy doloroso. No se tienen que llegar a este tipo de situaciones. Es que no puedo, realmente para mí es incomprensible que se lleguen a hacer este tipo de cosas. Porque fíjate, Amparo, fíjate que en este caso que hemos escuchado de esta niña, porque es una niña, aunque tenga 14 o 15 años, sí, es una criatura. Fíjate que hablaba de la madre que ya llevaba 3 y 4 años de haber superado, entre comillas, aquel acoso que la llevó a tomar la determinación. Es que me parece tremendo, de quitarse de en medio, como veíamos también la noticia de un suicidio en otro lugar de España, donde una niña también pues realmente lo llegaba a hacer y se quitaba la vida, ¿no? Es que yo tampoco tengo palabras. Es que realmente cuando uno ofrece estos datos... No, es que realmente no hay mucho que decir. Me refiero yo a lo que te he dicho antes. No tiene que llegarse en ningún momento nadie, ningún crío o cría, ni ninguna familia, porque al final el problema de acoso es familiar, es un tema familiar, de dolor y de día a día y de no saber cómo afrontar la situación. Entonces, realmente, lo que hablábamos antes, esto de las situaciones como tú comentabas o se oía, de hablan mal de mí, mis compañeros me ignoran, me insultan, me ridiculizan, o como decías, que le llamaban o le insultaban que, bueno, pues su situación. Pues es que al final hay que actuar, me refiero, tenemos que actuar inmediatamente y tener mayor sensibilidad con ciertas situaciones que a lo mejor podemos decir, pues no, que no pasa nada, que es una cosa que no va a más, pero es que sí que va a más. Porque al final el alumno o la alumna lo vive de cierta manera y hay que acompañarlo de otra manera. No puede ser que lleguemos a este tipo de cosas. Oye, podría ser, llámame ingenuo, conozco la respuesta, que a veces se malinterpreta, y hablo por caso de los padres, de esto de, bueno, es que son niños.
Y se trata de justificar, no esto que estamos comentando, que es una auténtica salvajada, sí, ¿vale? Pero a veces determinados comportamientos, como alguna patada, algún puñetazo, alguna pelea, alguna cosa menor, entre comillas, se malinterpreta con esa expresión. Bueno, es que son niños. Sí, o hay cosas como bien has comentado antes con pues la tablet. Mira, vamos a dejarle la tablet para que no enrede y yo pueda hacer mis cosas. Pues hay veces que, pues como te ha pasado a ti, me ha pasado a mí seguro, el estar en una situación de que ves a dos críos pelearse y intervienes diciendo, paráis, habláis, ¿qué os pasa? Es decir, hay una especie de dejadez porque no se considera que sea importante o porque no se ve lo que puede llegar a reconducir. Sí, yo sí que comparto lo que dices, yo creo que a veces simplemente por la propia dinámica del día a día pues dejamos o no intervenimos en cosas que deberíamos intervenir, que son pequeñas cosas, que al final es lo que va sumando. Porque obviamente, y creo que ha quedado bastante claro la diferenciación, pero por si acaso no ha quedado claro, de nuevo, eso es. Una cosa es el bullying y otra cosa es el ciberbullying, porque no acaba en clase, como decimos, te lo llevas a casa. No, ese es el problema. El problema es que antes, como comentábamos, antes de esta etapa tecnológico, redes sociales, había un bullying, si era de algún compañero o compañera de clase, pues bueno, tú cerrabas puerta y salvo situaciones especiales, podías tener un mundo o amistades al margen de... Podías tener otro tipo de situaciones. El problema es que aquí son 24 horas y que puede producirse un ciberbullying, puede producirse un acoso, en este caso, a través de aplicaciones de gente que no te conoce, porque se unen a la dinámica de tal. Es decir, todas aquellas personas o en este caso alumnas que llegan a ciertos puntos ya de no vuelta, es porque el ciberbullying ha perdido todo el sentido ya, que no lo tenía tampoco, pero del conocer con el que estás, digamos, en enfrentamiento. Aquí realmente ya se hace, como tú has dicho bien, porque nos unimos al carro de las conversaciones, nos unimos al carro de quién está haciendo con el otro. Es decir, o se entra en un anonimato, que a lo mejor es lo que se considera que se protege al que lo está haciendo. Me refiero que tiene esa sensación de que no le va a pasar nada. Además hay un efecto contagio que llaman, ¿no? En el buen sentido de que yo no intervengo cuando le están apalizando, no intervengo cuando le están incriminando, no intervengo cuando lo están acosando en el colegio o en clase o fuera de clase o en las redes sociales, por temor a que luego la repercusión se vuelva contra mí. Lo que tenemos es que conseguir que el alumno o alumnado intervenga y sea por lo menos que pare, que medie, que quite, que frene ese problema. Es decir, aquello que teníamos de corrillos, de que nos sentamos y vemos como dos se enfrentan, no, vamos a intentar es decir, una intervención para que las cosas vayan mejorando. Oye, ¿y es efectivo esto? ¿Realmente lo veis en los centros cuando formáis a estos alumnos y alumnas para que intervengan? ¿Realmente es efectivo? Sí que es efectivo. Me refiero, con lo que estamos hablando, mira, solo con que haya un caso de bullying o de acoso, ya podemos decir que no es efectivo, pero sí que es efectivo. Es decir, en estos últimos años, en Aragón, y yo creo que a nivel nacional también, se ha ido trabajando mucho con la mediación, con la convivencia. Y el papel fundamental ya no es el del docente, sino ha pasado a ser el del propio alumno o la alumna. El propio alumno o alumna y la familia consecuentemente, pero sobre todo el alumno o alumna, que es al final el que convive y que está tantas horas allí. Y el que tiene los tiempos cuando no hay ninguna persona adulta al lado. Tienes que hacer responsable al alumno o a la alumna, porque al final, no todos, pero habrá muchos alumnos y alumnas que irán creciendo y detectan y ven. Y yo me he encontrado luego adultos que hemos ido formando y bueno, al final entran en esa, pues bueno, lo que queremos todos, en esa empatía, sensibilidad, en cambiar las cosas que se está produciendo. En formar parte, nunca mejor dicho. Eso es. Claro. Porque yo he llegado... Hay que seguir en esa línea. Eso es. Yo he llegado a escuchar a un par incluso expresiones del tipo, no solamente como decíamos antes, de es que es un niño, sino decir incluso es que los niños son crueles. Cuando yo te interpreto de nuevo. Que la infancia es cruel de por sí, ya entiendo, ¿no? Sí, como que es una cosa que es intrínseca a la infancia. Cuando yo entiendo, y de nuevo llámame ingenuo, que no es así. Es decir, un niño es como un lienzo en blanco. Depende de la pintura que tú pongas ahí, obviamente pues vas a formar a ese niño en una asertividad más abierta, más pronunciada o en un niño más violento. Eso es. Con lo cual estamos en un error, pero es que lo he escuchado en muchísimas ocasiones. Yo creo que esto deriva
de las famosas teorías evolutivas, el famoso yo egoísta del niño pequeño. Es decir, es verdad, y esto está, pues bueno, está estudiado y trabajado. Hay una fase, hay una etapa infantil en la que mi perspectiva del yo, del niño, es yo soy el centro y el resto gira a mi alrededor. Esto es así. De ahí que la perspectiva de cualquier tipo de ambiente o donde se encuentren ellos tiene que ser desde el punto de vista del niño. Es verdad que el egoísmo del niño está, crueldad yo no diría. Yo diría que es el egoísmo propio, que nacemos con él en ese sentido, porque somos pues individuos, como dices tú, de lienzo en blanco que van creciendo. Pero crueles no, yo creo que crueles no debería decirse, ni debería plantearse como una especie de tirita que ponemos porque vamos a dejarlo estar, que somos crueles todos. Pues no es así. Oye, Amparo, a estas alturas de tu carrera, que ya son muchos años en el mundo de la educación, me gustaría que te mojaras un poco a nivel personal y nos compartieras, si es que se ha dado el caso, de algún caso, valga la redundancia, que a ti te ha llamado la atención en el centro en el que estás o en otro centro que hayas estado, que te lo hayas llevado a casa y que te haya llevado a pensar, madre mía, pobrecito, pobrecita, porque claro, al final somos personas, independientemente del cargo que tengamos, independientemente del papel que juguemos, seamos padres, madres, profesores o alumnos, todo eso está muy bien, pero cuando llegamos a casa dejamos las llaves en la cómoda y nos quitamos el bolso o la cartera y nos relajamos, el día ha sido muy largo y al final pues esas reflexiones tarde o temprano llegan a la almohada. Es que no. Como tú dices, da igual en el cargo que estés, da igual en el punto que estés profesionalmente, al final te lo llevas todo a casa. Es una de las... Sí, forma parte del oficio, claro. Y cosas que tiene el trabajo en el que estamos. Trabajamos con gente y cuando trabajas con gente el problema no puede ser cerrar la puerta y me olvido de eso. Bueno, pues casos, madre mía. La mayoría de estos casos de críos o crías que hemos tenido de ciberbullying o que hemos tenido de acoso escolar en los centros, al final van a entrar que hay otros elementos que se unen a esto. Llámese incluso abusos, llámese situaciones de servicios sociales. La mayoría de los casos que me he encontrado no solo es el elemento del ciberbullying o del bullying que hagan los propios alumnos, porque al final esto es más visible para nosotros como educadores, sino son otros elementos que entran, otro tipo de organismos, servicios sociales, etcétera, que puedan entrar. Casos a lo mejor que yo recuerde ahora que sean de acoso. En los centros educativos normalmente siempre hay una puerta solo de acceso. Pues en los centros que hemos estado y que vamos comentando intentamos crear siempre 2 o 3 puertas de acceso. De esta manera facilitas que no se produzcan situaciones difíciles para alumnos que no quieren encontrarse con alguien. Madre mía. Es decir, son cosas muy simples, pero que de alguna son manera efectivas, claro. La tensión o la ansiedad que pueda tener un alumno o una alumna a acceder simplemente a su centro educativo, que al final tiene que ser un punto de tranquilidad y de seguridad. El centro educativo no solo es para aprender y para educar, para convivir, que sí que lo es. Al final tiene que ser un lugar seguro. Y mi experiencia lo que significa es que muchas veces, si se está haciendo un acoso, a veces no es por sus propios compañeros o compañeras del centro, sino es de un centro de al lado o de fuera, o por una localidad pequeña, a veces el propio centro educativo, aunque haya 2 o 3, la calle es donde se produce. Entonces el centro educativo tiene que ser un sitio de seguridad para que no se reproduzcan ciertos comportamientos y ciertas cosas. Y por lo tanto hay que conseguir que haya comunicación y seguridad. Aquí en este caso en Huesca o en Zaragoza cuando estuve trabajando, realmente eran situaciones que los centros educativos nos convertíamos más bien en un parapeto a cualquier tipo de acción que se pudiera reproducir fuera. Se intentaba cortar antes. Tremendo, la verdad es que, en fin, yo tenía aquí la chuleta porque había hecho varios apuntes para ir un poquito, como se suele decir, abriendo el melón poco a poco, aunque los enfoques estaban claros, independientemente de que en este caso tú, que eres nuestra invitada, que trabajes en el lugar en el que trabajas, y yo, que estoy en el medio de comunicación, que también me había informado previamente y ya tenía, insisto, como padre, muchos de esos datos, pues necesitaba esa chuleta porque obviamente, aunque las respuestas y las preguntas pudieran ser obvias, pues a veces uno necesita esa guía para tocar algo tan delicado como esto. Y ya por último, si te parece, Amparo, no te quiero quitar mucho tiempo, que sé que vas como una auténtica locomotora. Hay un dato que se comenta bastante, ya conocía de él cuando era estudiante hace muchos años. Ya se decía que magisterio en sí mismo era una cátedra con más bajas por depresión en España. Uno de los oficios decían y dicen más complicados que existen, porque ya de por sí, como tú decías,
trabajar de cara al público, sea cual sea tu público, y doy fe que he trabajado de cara al público muchos años, pues ya de por sí es complicado. Cuando además uno tiene que mediar con todo esto, que no me puedo imaginar el sobreesfuerzo que tienen que hacer el profesorado en este caso para su día a día, porque como decíamos, luego te lo llevas a casa, obviamente, no tiene que ser... No es un trabajo de No. Claro, efectivamente. ¿Qué herramientas tiene el profesorado en este caso para con el centro cuando un profesor, por ejemplo, imagínate, está totalmente sobrepasado, está a punto de pedir la baja por ansiedad o depresión o las dos cosas? ¿Cómo trabajáis con un compañero que se encuentra en esta situación? Pues mira, al final, como tú dices, no hay milagros. Realmente cuando tú vas viendo que un docente o una docente, por circunstancias personales, por circunstancias, pues bueno, que realmente el trabajar delante de crías, adolescentes, no es simplemente transmitirles una serie de conocimientos o darles los mecanismos para que ellos lo aprendan. Al final, trasladas muchos problemas, trasladas muchas situaciones y te las quedas tú. Entonces, cuando un docente o una docente está en ese punto, al final lo único que se puede hacer es, igual que hacemos con las familias, igual que hacemos con los alumnos, escucharles, intentar darles mecanismos con tu experiencia, si estás en un equipo directivo o eres un compañero de departamento, para facilitarles el día a día. Siempre tengan apoyo en cualquier tipo de medida. Normalmente lo que hacemos es acompañarles y, por supuesto, formación, incluso cambiar de puesto o de alumnado si la cosa es porque tiene un problema en concreto con un grupo de alumnos que le provoca una serie de situaciones que se dan, cambiar a esa docente o a esa docente a otro grupo de alumnos para encontrar los mecanismos para poder solucionarlo. Es decir, milagros no hay, y además, y como bien has dicho, cada día es totalmente diferente. Por mucho que un año digas, mira, yo estoy trabajando 15 años en un centro, nuestro público, entre comillas, cada año cambia, crece, modifica su personalidad, vamos a decir, cambia, evoluciona, llámalo como quieras. Entonces, de un alumno o una alumna que lo has visto crecer más o menos al año siguiente, te puede sorprender. Las familias van incorporándose. Por lo tanto, lo único que podemos hacer con los compañeros es darles los mecanismos. Por eso tenemos teléfonos, pero dentro del propio centro acompañar. Y como directora provincial siempre yo trato de que cada vez que voy a una visita o me reúno con un grupo de docentes o con equipos directivos, es decir, lo primero que hay que hacer es escucharles. Cuando un docente o una docente viene a tu despacho o te encuentras en el pasillo o observas alguna situación que no es la que te da, darle todo el apoyo que necesite, sea con un compañero, sea con un cambio de grupo, sea con tal. Porque al final el año escolar sigue, las familias tienen que ver que realmente se trabaja con su hijo, con su hija, que mejora, que aprende. Sí, que hay una continuidad. Es un engranaje que tiene que seguir. Claro. ¿Vale? Pues para ir terminando, Amparo, y hay un ejemplo que bueno, lo dejamos ahí en el aire, ¿vale? Que cada uno saque, como decimos siempre, sus conclusiones. Pero yo recuerdo en aquel famoso programa de televisión española, 80 otra vez, que hacían un especial de la famosa serie Cuéntame, en la que María Galeana, que hacía de Herminia, la abuelita de Tony y de Carlos Alcántara, esta actriz que ha sido maestra durante toda su vida, decía que en función de, bueno, dentro de ese especial que hacían en el programa de 80 otra vez, que hablaban de la generación de los 80, de los millennials, de esa época tan maravillosa que hemos vivido algunos por suerte, y ella decía algo muy curioso: no sé qué es lo que sucede, aunque soy conocedora y pueda parecer contradictorio, a ese no sé lo que sucede porque estoy al día de todo lo que realmente sucede. Pero yo sí que te puedo decir que en mi generación, en el colegio, alumnos y profesores nos queríamos. Había un trato que incluso se atrevía a decir, y hablo de ella misma, de su propio testimonio, que iba más allá del trato profesor-alumno. Es decir, había una convivencia dentro de un elenco de cariño, de respeto, insisto, lejos, y también lo reconocía ella, de que a algún profesor, a un compañero, por la parte que le tocaba, pues le hubieran sacado un mote o alguna cosa graciosa que no dejaba de pasar de ahí. Es decir, o dicho de otra manera, y lo extrapolo a mí mismo, obviamente tú sabías que podías poner un mote, pero tú sabías que había un límite, sabías que había un tope del que no te podías pasar. Porque sabías que papá, mamá, el profesor o la directora, y os habla un gamberrete del año 77, hay que decirlo, pues oye, muchas veces acababas en el despacho de la directora, que lejos de un rapapolvo insignificante, pues todo quedaba ahí. Es decir, no volvías a repetir la hazaña y no te sobrepasabas, no con un profesor, con nadie. No, esto, como dice ella, a ver, no, yo no voy a ser negativa, sigue existiendo.
Lo que ocurre es que en el día a día la relación alumno-docente o familia alumno-docente ha cambiado. Es decir, no porque, yo siempre digo lo mismo, no por ser más autoritario te van a tener más o menos respeto. Es decir, el problema es que hay que aceptar que el trato del día a día no te respetan más o menos. Yo creo que, mira, esa es mi percepción. Es decir, al docente del año 70 y pico, que como tú dices tú, le ponían el mote y podíamos hablar de él o de ella, vamos a ver, en términos poco adecuados, porque yo esto lo he vivido. Sí, sí. Ese respeto que no se tenía y que se debía haber tenido pasa exactamente igual. El mismo docente de ahora sería exactamente lo mismo. Es decir, yo creo que lo que ha cambiado es el trato del día a día, pero se sigue manteniendo, a lo mejor no tanto, pero mi experiencia es en mi centro del que vengo y los que he visitado, se sigue queriendo y se sigue habiendo un cariño con muchos docentes y muchas docentes. Es decir, el trato sigue existiendo, que a lo mejor en ciertos, es verdad que somos unos privilegiados muchas veces porque ese trato es para siempre. Yo ahora puedo andar por la calle y, como te digo, si llevo más de 25 o llevo unos 25 años trabajando, claro, mis alumnos y mis alumnas de los primeros años tienen hijos e hijas y te paran, te saludan y recuerdan con cariño los momentos. Correcto. Pero eso no ha cambiado. Es decir, siguen visitando los institutos, por ejemplo, de aquellos alumnos que se han ido a la universidad. Eso es. Vuelven a los 3 o 4 años y quieren ver a sus profesores. Y profesoras. El cariño sigue existiendo. El problema es que en el día a día ya no es ese trato tan lejano que pudiera haber. Es un trato muy cercano, es un trato de cercanía absoluta, pero para mí no significa que no haya un respeto, es otro tipo de respeto, es un tipo de respeto diferente. No por el cargo que ocupas, sino por el trabajo que todo el mundo sabe que estás haciendo y cada uno sabe que está haciendo. No sé si me explico. Sí, perfectamente. En ese sentido soy más positiva. Mi experiencia es positiva. Bueno, siempre hay algún alumna, ¿qué tal? Pero sí que tengo que decir que con los que mayores problemas he tenido como directora, luego son los que mejor y más abrazos te dan cuando te ven en la calle. Bueno. Y que te conocen las situaciones, así que bueno, en fin. Vamos a terminar. Es un muy complicado, pero muy agradecido. Sí. Vamos a terminar, como tú decías, de manera positiva. Ponemos azúcar, pero son situaciones muy complicadas y lo primero que tengo que decir es que hay que acompañar a las familias, hay que acompañar a los alumnos y a las alumnas y que, que no deberían existir. Es decir, todo el alumno y toda la alumna debería de convivir sin perjudicar, sin dañar a cualquiera de los que nos rodean. A cualquier otro compañero. Pues, insisto, sin ánimo de... Tampoco lo quería contar como una comparativa, ni mucho menos en el buen sentido de la palabra, sino que, bueno, al final la experiencia de uno y la experiencia de cuando pasas de ser hijo y pasas a ser padre, pues obviamente las generaciones difieren mucho, hay muchos motivos, pero al final, hablando del ciberbullying, de las redes sociales, de la tecnología, es como la semana pasada que tocábamos el tema de la inteligencia artificial, de chat GPT y todo esto, al final pues es lo mismo, ¿no? Con el tema de la tecnología extrapolado a la educación, no es la herramienta, sino el uso que se hace de ella. Correcto. Y bueno, pues ahí seguimos navegando, ¿no? Intentando adaptarnos a estos tiempos que nos ha tocado vivir. Darte las gracias por tu tiempo, Amparo, que sé que... A ti. Y bueno, y a ver si nos vemos prontito. Eso es, a ver si nos vemos en breve. Bueno, pues un abrazo muy, muy, muy fuerte. Nada, lo mismo para ti. Chao. Contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico lateclamuerta@outlook.es o si lo prefieres directamente a través de Instagram, Spotify o iVoox. Rabia, furia, amor propio, dolor, lágrimas y cruda realidad. Si la habéis vivido, no estáis solos, no estáis solas. En el fondo de ese pozo, entre ese tipo de oscuridad,
La Tecla Muerta está con vosotros y con vosotras. ¿Y sabéis qué? Por muy duro que pueda resultar vivir la crueldad más descarnada por parte de quienes os rodean en ocasiones, puedes resucitar de tus cenizas. Puedes volver a elevarte como un ave fénix. Se puede volver a sonreír. Se puede volver a sentir. Sentirse querido o querida, aceptado, aprobado. Pasa por coger una buena bocanada de aire y luchar contra la indiferencia. A ti que me escuchas ahora mismo, tan solo decirte que creo en ti, que comparto y entiendo lo que estás pasando. Y te aseguro que al final de ese túnel punzante hay una luz al final del camino. Así que sigue adelante, porque la vida, por muy jodida que pueda llegar a parecer, vale la pena vivirla. Desde aquí, deciros, levantad y seguid soñando despiertos. Creer en vosotros y vosotras mismas. Mañana, como suele decirse, vuelve a salir el sol. Así que no dejes que tus lágrimas te impidan ver la belleza que te rodea. Y llegados a este punto, como siempre, nos vamos a despedir con lágrimas en los ojos, pero con mucha esperanza y un montón de sonrisas y abrazos, con la sección de nuestro querido Miguel Ángel Plana, Mensajes de Ultratumba. Hasta la semana que viene. Abrazos y besos. Chao. ¿Es que no oyes el maldito teléfono, jodido gordiflán del demonio? Sí, ya lo oigo, saco de huesos y no pienso cogerlo. ¡Maldita sea! ¡Contesta de una jodida vez o te aseguro que voy a ir ahí y te voy a dar una patada en ese culo putrefacto que tienes! Te aseguro, maldita vieja, que no pienso mover el trasero de la mecedora. ¡Muerto te quedarás si no descuelgas de una vez! ¡Te daré tal puntapié en tus posaderas que te harán de adorno de Navidad la bufanda! Saltará el contestador, ¿de acuerdo? Así que, ¿por qué no te callas y desapareces de una maldita vez? ¡Viejo ceboso! ¡Joder con la vieja! Suspense, terror, fantasía, drama, estos son algunos de los géneros con los que podríamos calificar a una película tan alucinante como enigmática. Posesión, de 1981. Possession participa de todos ellos sin adscribirse a ninguno. En definitiva, es cine de autor que subvierte los supuestos géneros. Andrzej Zulawski fue un verdadero fan terrible del nuevo cine polaco que tuvo que emigrar a Francia. Su cine nos muestra una realidad amenazada por la oscuridad que forma parte de la misma esencia humana. Al mismo tiempo, además del tema de la otredad, el film se erige en siniestra metáfora sobre el infierno de la pareja. Sórdida, perturbadora, la historia de amor fu entre una atractiva joven y una criatura diabólica, viscosa y tentacular, obra del mítico Carlo Rambaldi, creador de ET, entre otras criaturas, y muy cercana a las creaciones de Lovecraft, esa criatura a la que esta mujer alimenta y con la que mantiene relaciones íntimas, hasta que esta criatura adopta la presencia perversa del exmarido, que bien puede ser considerado un cierto tipo de superhombre o anticristo. Esta kafkiana metamorfosis del otro dará lugar a un ser superior, y todo ello en el marco de un lúgubre Berlín occidental con el muro y la Guerra Fría como telón de fondo. La cinta está protagonizada por Isabella Gianni y Sam Neill.